Buenas tardes, chicos, ¿me escuchan? Hola, profe, Buenas sí, sí. tardes. Profe, Hola, buenas tardes. Buenas hola, tardes. profe, buenas tardes. Hola, hola. Bueno, arrancamos entonces la clase de hoy, que es de activos financieros. Previo a eso, repasamos un poquito el cronograma, lo que se viene. A ver, les comparto la pantalla. Eh, ¿Lo ven, no? ¿Ven la pantalla? Sí. Sí. Calendario de clase, lo que tenemos acá es, estamos acá en el día 3 de abril, arrancamos ahora con activos financieros. El miércoles está miércoles y jueves en Junín y miércoles en Pergamino solamente. Vamos a tener la práctica de activos financieros, eso lo va a ver en Pergamino con Lorena y en Junín con Nicolás y Patricio. El día lunes va a haber un seminario sobre herramientas de mercado de capitales para gestión financiera, que es un tema de actualidad sobre productos del mercado de capitales. Se va a hablar de acciones, bonos y de herramientas financieras en general. Muy recomendable el seminario. Está fuera, digamos, de lo que es el programa de la materia, pero un tema de actualidad que recomendamos mucho que asistan. El día miércoles continúa con la práctica de activos financieros, el miércoles 12 y jueves. Luego se va a trabajar en la administración de capital de trabajo. La semana del 24 de mayo, que es feriado, va a estar el recuperatorio del primer parcial. Esperamos que las notas del primer parcial estén no más allá de la semana que viene. Y después ya en la última parte de la materia se entra en este capítulo que es decisiones de inversión en activos de capital o básicamente evaluación de proyectos, que son dos clases teóricas, dos prácticas, más una última clase de repaso. ¿Eh? Así que eso es lo que se viene en el corto plazo es el seminario para el día lunes. Un tema adicional es que tenemos, a ver, eh, ahí Maxi colgó en la página el requerimiento, un trabajo práctico grupal nuevo, que básicamente es para que ustedes lo usen como de alguna manera, es de entrega obligatoria obviamente, pero es de introducción o para que vengan un poco más armados, con más herramientas al seminario del lunes que viene. Acá está. Voy recorriendo, está al final de la unidad 5, que es activos financieros. Está esto que es el trabajo práctico de investigación obligatoria. ¿Sí? Que esto no se ve. Bueno, eh, es un trabajo práctico que consiste en investigar, ¿sí?, sobre algunas cuestiones vinculadas al mercado financiero. A ver, vuelvo, no sé qué pasó con el... Acá. Eh, Ahí está. ¿Lo ven bien? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, fíjense que habla de... vamos a tratar de agrandar un poco. Habla de un trabajo práctico que tienen que conformarse en grupos, como hicieron con el trabajo anterior, de hasta 5 integrantes. Tienen que hacer un trabajo práctico. Acá están todas las instrucciones en el formato de una entrega. Lo tienen que presentar con una carátula, nombre del grupo, etcétera, en formato de PDF.
y básicamente es bastante libre en cuanto a la investigación que tienen que hacer y de dónde sacar la información, es preguntarse algunas cuestiones vinculadas al mercado financiero. ¿Qué mercados existen en Argentina? ¿Qué entidades lo componen? Está el mercado primario y secundario de acciones. Y bueno, tienen que investigar eso, qué es lo que existe, y volcarlo en un resumen. ¿Qué tipo de activos financieros se transaccionan? Acciones, bonos, obligaciones negociables, etcétera. Todo eso lo pueden investigar y lo van a encontrar. Mismo en la bibliografía del curso, tanto en Myers como en López de Monrauch, etcétera, todos estos temas están desarrollados. ¿Qué herramientas pueden utilizarse para la gestión financiera de las empresas? Más concretamente vinculado hay empresas que usan obligaciones negociables, descuento de cheque de pago diferido, hay sociedades, lo que llaman sociedades de garantía recíproca, hay líneas financieras comunes, están los mercados derivados cereales, que también se usa para financiar las empresas. Bueno, hay todo un mundo de herramientas que lo pueden investigar y lo van a encontrar y lo van a poder publicar. Hay muchísima información al respecto. Y bueno, básicamente es que a través de trabajo ustedes investiguen sobre estos temas y los vuelcan. Y de nuevo, el lunes 10 de mayo a las 19 horas está el seminario. ¿Está? Bueno, vamos a entrar al capítulo de activos financieros. Avísenme si no ven bien la pantalla. Activos financieros es básicamente, nosotros hasta ahora aprendimos digamos, a evaluar cómo se miran y se desarrollan los flujos de fondos de las empresas. Analizamos la parte del flujo de fondos de los accionistas, flujo de fondos de los acreedores financieros. También evaluamos cómo se definen las tasas de rendimiento del equity en función al riesgo del equity en sí mismo. Y también evaluamos el costo promedio ponderado del capital, el WACC, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver ahora es que todas estas herramientas nos sirven para evaluar activos financieros, le hace acciones. Básicamente porque el valor de un activo financiero, en definitiva, es el valor presente de un flujo futuro de fondos. Entonces, el flujo futuro de fondos, en el numerador, vamos a tener los flujos de fondos completamente. Y en el denominador vamos a tener el factor que hace actualizar esos flujos de fondos, que es la tasa de descuento. Entonces, ya aprendimos cómo generar el flujo de fondos, ya aprendimos cómo se define la tasa de descuento, ahora vamos a entender cómo se define el precio o el valor de los activos financieros. Si ven bien la pantalla, se proponen varios capítulos, ¿sí? Hoy vamos a hablar de la primera parte, que es de evaluación de acciones, ¿sí? Entonces vamos a tener, este capítulo lo recomendamos bastante, es el capítulo 3 que habla de Briley Myers, si lo ven bien ahí, hace un repaso de cómo calcular los valores presentes, valor presente neto de flujo de fondos futuro. Por ejemplo, el flujo de fondos que genera 100 pesos en el momento 1 y 200 en el momento 2, si se descuenta la tasa del 7% anual, entonces el flujo del primer año va a ser 93,46 y el flujo del segundo año 172,42, por lo tanto el valor presente neto es 265. Bueno, y así algo que ustedes ya han visto en cálculo financiero ampliamente, desarrolla todo el cálculo de valores presentes de flujo de fondos futuros, ¿sí? Entonces, esto es un repaso bastante clarito de cómo se trata el tema y que recomendamos revisarlo, ¿sí? Igualmente ustedes también deben tener un montón de bibliografía relacionada con cálculo financiero que también pueden utilizar. Y después, el capítulo que recomendamos es el capítulo 5 de Brille sobre evaluación de acciones ordinarias, que es lo que vamos a ver ahora. Capítulo 5, evaluación de acciones ordinarias. ¿Sí? ¿Está?
¿Me Sí, siguen, profe. chicos? Listo, no, yo les digo porque por ahí no estoy viendo, no estoy viendo por la pantalla compartida y este, para ir chequeando que me van a escuchar. ¿Sí? Entonces, para el capítulo, para la clase de hoy es esto, valores presentes y evaluación de acción. En el próximo encuentro, que va a ser no el próximo lunes, sino el otro miércoles, eh, vamos a terminar de ver estos capítulos, que es el capítulo 4 de López Burrau, a partir de la página 112, si yo abro acá la página, básicamente la segunda parte es no evaluar una acción que cotiza en bolsa, sino evaluar los activos de una empresa cualquiera, ¿sí? A partir del descuento de flujo de fondos. Entonces, eh, López Bunrauf lo trata a partir de la página 112 que está puesto ahí, que es, sigo bajando acá porque estoy en la página 98, sigo bajando, página 112, 109, acá. Diferentes medidas del flujo de efectivo, ¿sí? Entonces, a partir de las empresas que no cotizan en bolsa, se pueden evaluar, se puede sacar el valor actual, el valor de los activos o el valor de mercado de esa empresa en función de los flujos de fondos futuros que va a generar, de distintas maneras. Entonces, hay distintas formas de ver los flujos de fondos y distintas tasas de descuento que se utilizan en consecuencia, y eso va a determinar el valor de, ya sea de los activos totales de una empresa o de la parte del equity, todo eso se va a ver. Entonces, está tratado acá, en la página 112 de López Munrau. Después, si nosotros vamos a, colgamos otra bibliografía que es el capítulo 14, el capítulo, sí, 14, que también trata este tema. ¿Sí? Creo que es a partir de la página 454, está puesto acá. Igualmente el resto de los capítulos o el resto de temas que se tratan en estos capítulos son interesantes y son para leerlos. Pero en la página 454, acá, método de evaluación por descuento de flujo, ¿sí? O sea, en los dos capítulos se trata el mismo tema. Eh, eh, que son capítulos para revisar. Y por último, colgamos esto que es un resumen de la evaluación de empresas por descuento de flujo de fondos, que es un resumen hecho por el mismo López Munrauf, eh, que detalla en un paper muy cortito, de 5 hojas, cómo se determina el valor de una empresa a partir del descuento de flujo de fondos. Así, bueno, todo esto lo tienen para leer, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar entonces con la primera parte de esta unidad, que es evaluación de activos financieros eh, por, por descuento de flujo de fondos o básicamente la evaluación de activos financieros. Esto es parte de lo que ustedes van a tener que investigar en el trabajo práctico, pero básicamente con un breve resumen. En el mercado accionario, donde se transaccionan las acciones, existen dos mercados principales, que es el mercado primario y el mercado secundario de acciones. ¿Qué son los mercados primarios y el mercado secundario? Primero estamos hablando de empresas que cotizan en bolsa, ¿sí? Y que tienen lo que se llama una política de dividendos, que quiere decir que sistemáticamente todos los años hay una reunión de accionistas donde se aprueba el pago de dividendos, Y esas acciones de nuevo cotizan en la bolsa. Entonces, lo que hacen las empresas es cuando hacen una primera emisión de acciones, cuando están recién naciendo una empresa que arranca de cero, o una empresa que ya cotiza en bolsa, pero decide ampliar su capital accionario, es decir, emitir nuevas acciones, se emite en lo que se llama el mercado primario. Y generalmente lo que hacen esas empresas es
Hay bancos de inversión que son bancos mayoristas, es decir, no un banco minorista, por ejemplo, como el Banco Galicia, que tiene banca minorista, cualquiera de los bancos que nosotros conocemos como cliente de banca minorista, sino la banca mayorista, que es la que se dedica a estas cosas un poco más sofisticadas, que es organizar la emisión de acciones. Entonces, esos bancos lo que hacen es comprar las acciones emitidas por una empresa, que son los primeros compradores de esas acciones. Y por eso es el mercado primario. Y generalmente esos bancos de inversión, al momento de la emisión de esas acciones, se dan vuelta y ya lo revenden a segundos compradores o directamente lo largan al mercado para venderlo a cualquier inversor, ya sea mayorista o minorista. ¿Sí? Entonces, el mercado primario es el mercado donde intervienen esto que se llama colocadores de acciones, que son los que hacen la compra, la primera compra de la emisión de una acción. Y después está el mercado secundario, que es la reventa de esas acciones. ¿Cómo se revenden esas acciones a cualquiera de los inversores mayoristas o minoristas? Que la característica que tiene el mercado primario es tiene una sola operación por acción, que es la primera venta. Y el mercado secundario tiene infinitas transacciones por día, de compra y venta del mismo activo infinitas veces. Entonces, en este mercado, la forma de regular este mercado, es decir, donde puedan, es un mercado donde puedan concurrir muchos inversores atomizados, se hacen organismos contralores de ese mercado, ¿sí? Y ámbitos donde está regulada la compraventa de acciones, que son las bolsas de valores. Entonces está la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Bolsa de Comercio de Nueva York, de Holanda, de Londres. Entonces, en todas esas bolsas, en definitiva, son órganos o instituciones donde se hacen la compra-venta de acciones con determinada regulación, sobre todo del origen de los fondos, de cómo se organizan las transacciones. Y después del mercado primario y mercado secundario hay otro mercado que son los derivados. ¿Quién sabe qué son los derivados? ¿Quién se anima o alguna vez escuchó de ello? Tiene algo que ver con las opciones, ¿no? Bien, tiene que ver con las opciones. ¿Y qué significa o qué escuchaste alguna vez? Bien no me acuerdo, pero era como eso lo que dice ahí de opciones de call y put, que o vos comprabas Pagabas una hoy. prima, el año pasado un cálculo lo vimos. Bien, Pagabas una prima especulando con que un precio suba y podías hacer uso de esa opción, algo así era. bien, bien. Bueno, va por ahí. O sea, ustedes tienen las acciones de empresas, tienen otros activos financieros sobre los cuales nosotros no vamos a trabajar, pero la idea nuestra es que ustedes vayan más o menos teniendo una idea de lo que son la evaluación de activos financieros. Por ahí todo es un mundo que nosotros no llegamos a abarcar, que es, por ejemplo, el mercado de cereales, de la soja, maíz, de los mismos bonos, de empresas o de gobiernos. Entonces, esos son los activos financieros principales. Ahora después, lo que existe es la posibilidad de que uno pueda comprar una opción, ¿sí?, de compra. ¿Qué quiere decir esto? Si yo compro una opción de compra, es que voy a tener el derecho a comprar una acción a un precio determinado dentro de un tiempo determinado. Es decir, tengo la opción de comprar la acción de YPF en $15 dentro de 5 meses. Tengo la opción, el derecho de comprarle a otro, con el cual estoy haciendo la transacción, una acción de YPF a $15 dentro de 5 meses. ¿Sí? Yo pregunto, ¿en qué caso voy a ejercer dentro de 5 meses esa opción de compra? Si PF vale más de $15. Si el precio sube. ¿Por qué? Porque así como lo compras, lo vendés Bien. a un precio más alto. Entonces, si la acción de YPF dentro de 5 meses está en
$20, yo tengo un derecho de comprárselo a otro a $15, entonces obviamente ejerzo la opción de compra, lo compro Porque a si no me 15. equivoco, cuando uno hace esa opción es porque uno cree que va a subir ese precio, entonces lo estás comprando a un valor menor. Perfecto, perfecto. Y después también está la opción de venta, ¿sí? Entonces son la opción de compra y la opción de venta, ¿sí? Que la opción de venta es la posibilidad de vender ese activo a un precio determinado en un momento determinado, ¿sí? Después lo otro que hay son lo que se llaman los futuros o forwards, que es contratos específicos donde ahí está, no hay un derecho, hay una obligación de vender un activo financiero determinado en un plazo determinado y un precio determinado. Esto se usa muchísimo para monedas y para cereales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero fijar el precio de la soja, que hoy está en alrededor de $500, yo puedo fijar la venta del precio de la tonelada de soja que coseché en marzo del año que viene a un valor de $470, por ejemplo. Entonces tengo la obligación de entregar soja a ese precio en marzo del año que viene, ¿sí? Es una operación de venta a futuro de soja. Es la obligación, no puedo incumplir ese contrato. Después también puedo puedo asumir la obligación de comprar dólares a 160 pesos por dólar en marzo del año que viene. Sería una opción de futuro sobre dólar, ¿eh? Entonces, son todos contratos, en definitiva, son contratos sobre un activo financiero principal. Por eso son contratos derivados de activos financieros principales, ¿sí? Y por último, tenés hay otro submundo de esta idea de activos financieros, son los fondos de inversión. Los fondos de inversión son pool de inversores, ¿sí? Organizados generalmente por bancos, en los cuales cualquiera de nosotros podemos participar de un fondo de inversión, que lo que hace el fondo de inversión te propone sumarte a una cartera de acciones tecnológicas, una cartera de acciones que repliquen al Marval, o una cartera de acciones que tenga un poco de bonos y otro poco de acciones argentinas y otro poco de acciones americanas, ¿sí? Hacen carteras de inversión, esos fondos de inversión. Entonces te ofrecen distintas alternativas, según la aversión al riesgo de cada uno de nosotros, comprar el fondo de inversión que querés. Bueno, esta es la parte institucional. En el capítulo 3 de Myers está este cuadrito, ¿sí? Que pone 5 conceptos muy sencillos, que es cómo se calculan valores presentes netos. Entonces hablan de perpetuidad, ahora vamos a volver, anualidad. Es decir, perpetuidad es cuando vos tenés que calcular el valor presente de un pago constante y que se prolonga hasta el infinito. Si yo tengo un activo financiero que me paga $1 todos los años hasta el infinito, el valor presente de este activo financiero, lo que vale hoy, va a ser el pago, $1, dividido R, que es la tasa de descuento, ¿sí? Y ahora lo vamos a ver, pero tomen esta foto, igualmente el pago lo vamos a subir obviamente, que es el cuadro que presenta Myers, y esto lo tienen que interpretar y lo van a tener que aplicar. Bien. ¿Cómo se evalúa una acción? ¿Sí? La acción es un derecho de propiedad sobre los fondos de la empresa, en definitiva, ¿no? Entonces, tenemos dos fuentes de ingresos como propietarios de una acción. Los dividendos que paga la empresa y las ganancias de capital. ¿Qué son las ganancias de capital? La variación del precio de las acciones. Es decir, el rendimiento que yo voy a tener por invertir la cantidad P sub 0, el precio hoy en una acción determinada, el rendimiento que voy a tener va a depender de los dividendos que me pague esa acción en el próximo año. Si estamos hablando del rendimiento del próximo año, va a ser los dividendos que me pague la acción el próximo año, más las ganancias de capital, es decir, la diferencia entre el precio al cual puedo vender la acción dentro de un año menos el precio al cual lo pagué hoy. Todo esto dividido la inversión inicial, que es P sub 0. Esto sería el rendimiento, ¿sí? Ahora,
Si yo paso P sub 0 para acá, y a su vez paso este P sub 0, que está acá restando, lo paso sumando para acá, y a un despeje de términos, fácilmente me puedo quedar con que el precio hoy, P sub 0, va a ser igual al dividendo que paga la acción el próximo año, más el precio al final del próximo año, dividido 1 más R. Es decir, el precio hoy es el valor presente de este flujo de fondos futuros que se va a dar en el próximo año. El precio hoy de una acción es igual al valor presente de un flujo de fondos futuros que se va a dar en el próximo año sobre este activo financiero. ¿Cuál es el valor presente? El flujo de fondos dividido 1 más R por descuento por un periodo. ¿Estamos? Vamos acá a este pequeño ejercicio, rápido. Dice, suponga que este ejercicio de Myers, suponga que Electrónica Incipiente vende sus acciones a $100 cada uno. O sea, P sub 0 es $100. Los inversionistas pronostican un dividendo de $5 en el siguiente año. O sea, divide el dividendo del primer año en 5. Asimismo, esperan que la acción se venda a $110 un año más tarde. Es decir, que P sub 1 sea $110. Por ende, el rendimiento esperado para los accionistas es del 15%. ¿Por qué? Invierten 100, que es P sub 0, y van a ganar 5 de dividendos más la diferencia entre el precio al final del periodo, 110, menos la inversión inicial de 100, y todo esto, entonces 5 más 110 menos 100, da 15 dividido 100, 15% anual de rendimiento. Bien. Entonces, el precio de una acción es el flujo de fondos futuros descontado por una n cantidad de periodos, en este caso un año. Entonces, P sub 0 igual al dividendo, el dividendo esperado del próximo año, más el precio al cual voy a poder revender la acción, dividido 1 más R. Por lo tanto, teniendo como dato las proyecciones de dividendo y precio que realizan los especialistas y calculando una tasa de descuento que sería la del KPM, ¿sí? Analicemos algunas cuestiones o preguntas, ¿sí? Pregunta, ¿qué variable resume el riesgo de la inversión que estáis realizando? Es decir, en esta ecuación, pregunto, ¿los dividendos y el precio al final del periodo son variables ciertas? No, Son variables esperadas, sí, ¿sí? O sea, son aleatorias. Bien, sí, entonces, especulativas. ¿cómo? Especulativas. Claro, es un valor esperado, que no sabemos si va a ocurrir o no, ¿no? Entonces tiene un riesgo determinado, ¿sí? Ese riesgo, ¿cómo lo medíamos al riesgo? De una variable La estocástica, varianza. con la varianza o con el desvío estándar, ¿sí? Y ese desvío estándar, ¿sobre qué terminaba impactando en definitiva? O el desvío estándar, y después veíamos que lo relevante de este flujo de fondos, de esta acción, era su correlación con el mercado, y aparecía el concepto del beta, y etcétera, ¿no? Entonces, en definitiva, el riesgo de una acción determinada, ¿a dónde está incluido? ¿Sobre qué variable pega directamente en esta ecuación que tenemos acá? Sobre R, que usamos el KPM. Perfecto, perfecto. Sobre la tasa de descuento, ¿sí? A mayor desvío o a mayor correlación o a mayor beta de este activo con el mercado, mayor va a ser R. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuanto más riesgoso es el flujo de fondos que uno espera tener, o que el mercado pueda tener, que el consenso del mercado estime que va a tener, mayor va a ser la tasa de descuento y el precio, por lo tanto, ¿qué va a pasar? Cuanto mayor sea la tasa de descuento. Va a bajar. Exactamente. Cuanto mayor sea el riesgo del numerador, entonces la tasa de descuento va a estar incrementada y el precio va a ser menor. Entonces, la variable que resume el riesgo del flujo de fondos es R, la tasa de descuento. ¿Está? ¿Qué pasa si aumenta el riesgo de la acción en la que invertí? ¿Qué pasa si aumenta el riesgo? ¿Qué pasa con R? Aumenta, se hace más grande. Aumenta, ¿sí? ¿Qué pasa con el precio de la acción? Disminuye.
disminuye. ¿Qué pasa si el riesgo de la acción, qué pasó con el riesgo de las aerolíneas previo a la pandemia y post pandemia? ¿Qué ocurrió con el riesgo de las empresas de aerotransporte? Y aumentaron porque al no tener uso de las aerolíneas, muchas hasta quebraron. Perfecto, entonces esto de que los dividendos esperados pasaron a ser una variable totalmente aleatoria y con un riesgo altísimo. Entonces, ¿qué pasó con la tasa de interés, la tasa de descuento del KPM de la empresa de área de transporte? Con esta tasa. Aumentó. Se fue a la nube, todo el precio de la acción cayó. ¿Sí? Bien. Otra pregunta, ¿qué pasa si mi percepción de riesgo es distinto que la del mercado? Es decir, ¿qué pasa si yo tengo un datazo de que se va a resolver la pandemia y por lo tanto van a liberar yo tengo el dato, y va a liberar ¿cómo es? El flujo aerocomercial dentro de los 3 meses, en contra de lo que piensa el mercado? ¿Cuál es mi tasa de descuento respecto de estos dividendos futuros de las empresas? ¿O cuál es mi tasa de interés implícita? Iba a ser más chica. Va a ser más chica. Entonces yo espero, si se cumple mi predicción, entonces el precio de las acciones se van a ir para arriba de las empresas aerocomerciales. ¿Qué tengo que ir a hacer ahora? Tengo que salir a comprar. Porque mi percepción de riesgo es distinta que la del mercado. Bien. De eso se trata en definitiva, de eso trabajan los analistas, justamente hay todo un capítulo muy, muy interesante que tiene que ver con el manejo de la información. Justamente lo que hacen los mercados es regular, en buena medida, regular la información. Por ejemplo, algunas de las cosas que ocurren es que las empresas que cotizan en bolsa tienen, pero estrictamente regulado, está penalmente regulado también, que publican sus balances trimestrales, bimestrales, semestrales o anuales, lo publican en un momento, en un día determinado, en una hora determinada, ¿sí? O sea, no pueden revelar ningún tipo de información respecto del cierre de sus balances hasta un día determinado y una hora determinada. Está totalmente especificado y regulado por los mercados o por las bolsas de comercio. ¿Por qué? Porque la información financiera que figura en los balances te da la realidad económica de lo que está viviendo la empresa y por lo tanto te puede cambiar el consenso del mercado, te puede cambiar el R de un minuto para otro. Entonces, el manejo de la información de los inversores es muy importante. De hecho, existen múltiples casos de funcionarios de empresas que han comprado o vendido acciones previo a la publicación de balances. ¿Por qué? Porque después de la publicación de balances puede cambiar el consenso de mercado, puede cambiar el R esperado del mercado. Entonces, ese es un elemento fundamental hoy por hoy, que es el manejo de la información, ¿sí? La otra vez yo veía que uno de los inversores más grandes del mundo, que es el que es dueño de la empresa Tesla, decidió invertir no sé cuántos miles de millones de dólares en una de las bitcoins. Entonces, claramente, el valor de la Bitcoin se fue a la nube. Ahora, el tipo que tenía ese dato que Tesla iba a invertir en la Bitcoin, se hizo un millonario de un minuto para el otro. Entonces, el manejo de la información es central acá. Bien. Entonces, volvamos a la ecuación más primaria de todo. Dijimos P sub 0, volvamos acá. ¿Me siguen, chicos, con la lógica? Es relativamente sencilla, tienen que ir atando cabos entre ustedes, pero la van siguiendo, ¿no? Sí, sí. Bien, entonces dijimos, P sub 0 es el flujo del próximo año dividido 1 más R. Entonces ahora la próxima pregunta es, che, ¿y P sub 1, el precio dentro de un año, quién lo determina? ¿Cómo se determina? Si seguimos la cadenita, el precio del momento 1 va a depender del dividendo que se paga en el segundo año, más el precio al final del segundo año, dividido 1 más R. Ese va a ser el precio
al final del año 1. El dividendo que se paga en el año 2, más el precio al final del año 2, dividido 1 más R, que es la tasa del descuento del segundo año. ¿Sí? Entonces vamos a desandar el camino. Acá abajo tenemos, P sub 0 es el dividendo en 1 más el precio en 1 dividido 1 más R. Si yo reemplazo P sub 1 por esta ecuación que tenemos acá arriba, P sub 0 va a ser igual 1 sobre 1 más R, que es el descuento del primer periodo, más el dividendo en 1, más traigo esta ecuación de acá, dividendo en 2 más P sub 2 dividido 1 más R. Si hago distribución de términos acá, distribuyo este cociente en el paréntesis, tengo que el P sub 0 va a ser igual al dividendo en 1 dividido 1 más R, más el dividendo en 2 más P sub 2 dividido 1 más R al cuadrado. Es decir, descuento el flujo del segundo periodo por 2 periodos, 1 más R al cuadrado. Descuento el flujo del segundo periodo por 1 más R al cuadrado. Y el flujo del primer periodo por 1 más R. ¿Está? Y sigamos caminando. ¿Qué pasa con P sub 2? ¿Cómo va a ser, ¿a qué va a ser igual a P sub 2? ¿Qué se nos ocurre? El precio al final del segundo año. Dividendo del tercer año más el precio del tercer año sobre 1 más R. Perfecto. ¿Sí? Entonces, así sucesivamente, es decir, el precio al final, el precio, que es una de las variables que determina el valor actual de las acciones, el precio al final de cada año va a ser el descuento del dividendo del año siguiente. Y así podemos seguir hasta el año, digamos, H. Supongamos el año 10. Entonces el P sub 0 va a ser igual al dividendo que paga cada uno de los 10 años, más un año terminal, que es el año H. Digamos que sea el año 10. Entonces, el P sub 0 se puede asumir que es la suma de t igual 1 hasta h de los dividendos pagados en esos 10 años dividido 1 más r a la t. T es de 1 a h. Más el valor terminal, es decir, P sub h, el precio en el momento 10, dividido 1 más r a la h. ¿Ah? Bien. Ahora, ¿qué pasa si ocurre algo? Si t, primero, si t tiende a infinito, es decir, ustedes tengan en cuenta que las acciones son propiedades sobre un activo que no tiene fecha de vencimiento, tiene de hecho el plazo de vida comercial o legal de las empresas de 99 años y renovable. Entonces, el derecho de recibir dividendos sobre una acción determinada, digamos, de YPF, mío, no expira, tiende al infinito. Entonces, si tiende al infinito, este P sub H, que es un valor fijo, que es el precio en el infinito de esa acción, dividido un denominador elevado a un infinito, esto va a tender a cero. ¿Sí? ¿Ah? Y esta sumatoria va a ser la sumatoria de infinitos dividendos pagados y de contado a la 1 más R al año en que ocurre el dividendo. Lo que se puede demostrar es que si este dividendo es constante en el tiempo y tiende a infinito, el precio de una acción, el valor actual de este flujo de fondos futuros de dividendos, es igual al P sub 0 es igual al dividendo, al monto del dividendo anual, si el mismo es constante, dividido R, que es la tasa de descuento. Es decir, si consideramos que una empresa tiene un horizonte infinito de vida, si H, el número H, la cantidad de años tiende a infinito, y va a pagar siempre el mismo monto de dividendos anuales, entonces se puede mostrar que P sub 0, que es el precio de una acción, es igual al dividendo dividido R. ¿Sí? Bueno, este es el concepto del valor presente de una perpetuidad. ¿Sí? El concepto de perpetuidad. ¿Qué es lo perpetuo? El pago del dividendo futuro. Entonces, por eso, al principio de la clase, mostramos este cuadro, que es el valor presente de primer concepto, una perpetuidad, que es un X monto, acá Mayer le pone un peso, puede ser N cantidad de pesos de dividendos, pagados
a infinito. El valor presente de n cantidad de pesos es 1 sobre R. Se puede hacer una demostración matemática de eso. ¿Está? Bien, entonces, el precio de una acción es igual al dividendo dividido R. En el caso de que el dividendo sea constante y tienda a infinito. Bien. Ahora, podemos tener el caso de una perpetuidad con crecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que ¿qué pasa? ¿Qué ocurre si el dividendo crece? Si el numerador crece a una tasa determinada, constante en el tiempo, a un X% anual de crecimiento en el tiempo. Entonces, si consideramos que una empresa tiene un horizonte infinito de vida, pero que sus dividendos crecerán a una tasa constante G, que es un porcentaje, entonces se puede demostrar que el P sub 0 es igual al dividendo actual, el dividendo que estamos teniendo hoy por hoy, anual, dividido R menos G. R es la tasa de descuento y G es la tasa de crecimiento. Fíjense que si el denominador es menor a R, si G es positivo, el denominador va a ser menor a R. Entonces el precio de la acción va a ser mayor. Estamos dividiendo un dividendo constante con un denominador menor. Esto es lo que sería una perpetuidad con crecimiento constante. ¿Está claro? ¿Sí? Son de alguna manera, estas son formas de ver cómo se evalúa una acción con determinados supuestos para empresas que cotizan en bolsa, que tienen una política de dividendo que se respeta anualmente, digamos, y es una forma de evaluar acciones, ¿sí? Y, profe, esa tasa constante de G, ¿quién la da? ¿La da el mercado? ¿Cómo saben que va a crecer a una tasa constante? Pues supongamos, va a crecer el 10% cada año. Y si cambia ese 10, y se hace 12, se hace 15 o se hace 8. ¿Y vos de qué pensás que depende esa tasa G? Y de cómo evoluciona el mercado o cómo actúa la empresa a lo largo del tiempo. Pero o sea, ya es algo muy, muy a futuro, digamos. Pensalo un poquito, ¿de qué te crees que depende? Estamos hablando de la tasa de crecimiento de los dividendos de una empresa. ¿A qué tasa van a crecer los dividendos absolutos de una empresa? ¿A qué tasa van a crecer? ¿De qué depende esa tasa de crecimiento? Y Pensalo un depende poco. de la ganancia que tenga la empresa cada año. Bien, bien. Primer punto, depende de la ganancia, de cómo, si la empresa está ganando o perdiendo guita. ¿Qué más? ¿Y de qué otra cosa depende? También depende, puede ser de la política de dividendos que tenga la empresa, porque si después en algún momento decide no repartir más dividendos. Perfecto. Entonces, depende de dos cosas, de la rentabilidad de la empresa y de la política de dividendos. Es decir, cuántas de las utilidades retiene para reinvertir en la empresa y cuánto distribuye de dividendos. Si una empresa retiene poco de las utilidades y reparte todo el dividendo, ¿su expectativa de crecimiento es mayor o menor? Menor. Menor. ¿Sí? Si una empresa retiene mucho de las utilidades por acción, su expectativa de crecimiento, ¿qué va a ser? Claro, va a ser más alta. Bien. Es el caso de Mercado Libre. El caso de Mercado Libre. Sí, sí. Bien. ¿Por qué? A ver, ¿qué escuchaste o qué sabes de Mercado Libre? Y hace poco representó resultados y no presenta nunca ganancias en los últimos balances, pero constantemente se están inaugurando plantas distribuidoras en Brasil, en México, como que todo lo destina a inversión. Bien. Hay una flota nueva de aviones en Brasil, cosas así. O sea, es una empresa en Perfecto. crecimiento. Perfecto. Es una empresa de crecimiento. Están apostando a la capitalización futura de la empresa, es decir, al P sub H están apostando, ¿sí? Que el P sub H aumente. ¿Sí?
Si nosotros revemos esta ecuación, si lo vemos, esta ecuación, hacemos una distribución de términos, el rendimiento esperado de una acción con rendimiento de la acción, si no creciera, más la tasa G de crecimiento. Es decir, si nosotros distribuimos esto, pasamos este denominador para acá, y pasamos el P sub 0 para acá dividiendo, y le sumamos, y luego la G de acá la pasamos para acá sumando, es decir, hacemos una distribución tal que vemos R como variable despejada, R es igual a la tasa de rendimiento de la empresa, a la tasa de rendimiento de una empresa si pagara el 100% de dividendo y no distribuyera nada, y no retuviese nada, más más la tasa de crecimiento de lo mismo. Es decir, si la empresa no creciera, más la tasa de crecimiento es igual a R. Y veamos acá un poco lo que decían recién. ¿Cómo se determina el G? La tasa de crecimiento esperada de una empresa. La tasa de crecimiento esperada de los dividendos de una empresa. Hay dos cuestiones. Una decían las utilidades de la empresa. Perfecto. Es decir, las utilidades por acción. ¿Qué utilidades por acción tiene una empresa? Puede tener... Esto estamos hablando de un concepto en dólares, cantidad de dólares por acción que gana una empresa. En realidad lo que uno quiere ver es qué porcentaje de utilidad por acción tiene una empresa. Entonces, utiliza este concepto que es el ROE, Return on Equity, retorno sobre el equity, que es las utilidades por acción dividido el patrimonio neto por acción. Eso va a ser un porcentaje. El ROE es un porcentaje, que son las utilidades, cantidad de dólares que gana la empresa, las utilidades, la cantidad de dólares que gana una empresa, dividido el patrimonio neto por acción, es decir, cantidad de dólares de patrimonio neto por acción que tiene la empresa. Se transforma todo a valores por acción. Entonces tenemos un ROE, que es el porcentaje de rentabilidad que tiene el equity de una empresa. Y después tenemos la tasa de pago de dividendo, es decir, cuánto paga de dividendo sobre las utilidades por acción. ¿Cuántos pesos paga de dividendo por año dividido las utilidades por acción en pesos o en dólares, ambos en dólares? Pues si una empresa tiene 10 dólares de ganancia por acción por año y distribuye 3, ¿sí? La tasa de pago de dividendo será de 30%. 30% de la tasa de pago de dividendo. Y luego está la tasa de retención de utilidades, que es 1 menos la tasa de pago de dividendos. Es decir, si esta empresa gana 10 dólares por año y distribuye 3 en dividendos, tiene una tasa de pago de dividendos del 30% y por lo tanto una tasa de retención de utilidades del 70%. Paga el 30 de dividendos y retiene el 70%. Entonces la tasa de crecimiento va a ser el ROE, que es el porcentaje de rendimiento del equity, porcentaje de rendimiento del equity, por la tasa de retención de utilidades. Si una empresa rinde el 15% y tiene una tasa de retención del 70%, entonces más o menos su tasa de crecimiento esperada va a ser del 10%, es decir, 15% por 70%, ese va a ser su tasa de crecimiento esperado de los dividendos. Profe, Digamos, sí, ¿esos dividendos son por acción? sí. Okay. Miremoslo acá en un ejemplo, que en este ejemplo está en Myers. Lo traes a propósito de Myers, porque después lo pueden repasar. Esperen que se los voy a agrandar, porque no sé si van a ver bien. A ver. Esperen que se lo agrando. Bueno, ¿ven bien ahí? Sí, profesor. Fíjense, una empresa tiene, este ejemplo lo propone Myers, dice, una empresa tiene este capital contable, ¿sí? Por acción, capital contable por acción, es decir, el patrimonio neto son una X cantidad de dólares dividido la cantidad de acciones en circulación que tiene la empresa, tiene un capital contable de, en el primer año, 10 dólares por acción,
12 dólares por acción en el segundo año, 14,40 en el tercer año y 15,55 en el cuarto año. Dólares por acción de capital contable. Las utilidades por acción, que es el resultado neto, lo que figura en el estado de resultados, resultado neto dividido la cantidad de acciones en circulación, es 2 dólares con 50 en el primer año, 3 dólares en el segundo, 2,30 en el tercero y 2,49 en el cuarto año. Estos son los dólares por acción que gana la empresa. Entonces, el ROE, el rendimiento del equity, va a ser 2,50 dólares por acción dividido el patrimonio neto por acción de 10 dólares. Es decir, 25% en el primer año, 25% en el segundo año, el rendimiento del equity, 16% en el tercer año, es decir, cayeron las utilidades por acción y aumentó el patrimonio contable, es decir, la inversión del accionista. Entonces bajó a 16% el ROE en el tercer año y el 16% en el cuarto año. Acá se pone la razón de pago de dividendos, es decir, ¿cuánto paga de dividendos? Se asume acá, esto es un ejercicio, ¿no? Un 20% de pago de dividendos acá, una decisión corporativa, ¿cuánto paga? 20% acá, 20% en el segundo año. Aumenta el pago de dividendos en el tercer año a 50% y en el cuarto año lo mismo. Entonces, los dividendos por acción van a ser 20% por estas 2,50 de utilidades por acción. 2,50 por 20% o por 0,20 da 50 centavos de dólar por acción que paga de dividendos. Acá paga el 20%, razón de pago de dividendos, 20%, 0,2, por 3 dólares por acción que tiene de UPA, de utilidad por acción, da 60 centavos de dólar. Acá 1,15 centavos de dólar, 0,50 por 2,30. Y acá 8, que es, perdón, 1,24, que es 0,50 por 2,49. Entonces, la tasa de crecimiento de dividendo, ¿cuál va a ser? Vamos al segundo año, va a ser ¿cuál es la tasa de retención de utilidades en el segundo año? Si la tasa de pago de dividendos es 20%, ¿cuál es la tasa de retención? 80. 80%. ¿Y cuál es el rendimiento del equity? 0,25. 0,25. Entonces, 0,25 por 80% da 20% de tasa de crecimiento esperada. ¿Sí? ¿Está? O sea, el rendimiento del equity es 0,25 o 25% por la tasa de retención, que es 80%, da una tasa de crecimiento de dividendos del 20%. ¿Se entiende? Sí. ¿Está? Sí, sí. Bien. Acá yo lo marqué porque hay un error, que es, fíjense, hay un error de impresión en el libro de Myers. Dice, la tasa de retención en el tercer año, ¿cuánto es? Si la tasa de pago de dividendos es 50% o 0,50. ¿Cuál es la tasa de retención? 50. 50%. ¿Cuál es el rendimiento del equity? 6. 16%. Entonces, 50% por 16% es 8%. Acá hay un error de impresión, pero es 8% la tasa de crecimiento. ¿Sí? Fíjense que acá esta empresa le pasó dos cosas. Primero, el rendimiento del equity bajó del 25% el año anterior al 16%. Bajó el rendimiento del equity. Y a su vez, bajó la tasa de retención de utilidades. ¿Sí? Perdón, sí, bajó la tasa de retención de utilidades. Antes teníamos un 80% en el año anterior, teníamos un 80% de tasa de retención y un 20% una tasa de pago de dividendos, y pasamos a tener solo un 50% de tasa de retención. Entonces, por los dos lados, le pegamos a la tasa de crecimiento que pasó de 20% a 8%.
¿sí? Y lo mismo pasó en el cuarto año. ¿Está? Bien. Entonces, volviendo, si la empresa tiene una expectativa de crecer, los dividendos de una empresa tiene una expectativa de crecer una tasa constante G, el P sub 0 va a ser el dividendo que actualmente está pagando dividido R menos G. Y este G va a depender del rendimiento del equity y de la tasa de distribución de utilidades. ¿Está? Bien. Acá se propone algo adicional, que es, ¿qué ocurre? Y esto generalmente pasa, ¿qué ocurre cuando uno puede suponer, uno tiene un horizonte un poco más esperado o, digamos, de mayor previsibilidad, que es un horizonte más corto, que algunos pueden tomar 3 años, otros 5 años, de un horizonte previsible de crecimiento de los dividendos, y luego lo que se hace generalmente es decir, bueno, a partir de ahí yo asumo que la empresa entra en régimen y crece a una tasa determinada de los dividendos, ¿sí? Eso se suele usar mucho para evaluar acciones. Se dice, bueno, esta empresa en los próximos 3 años va a tener una tasa de crecimiento X, que puede ser mayor o menor que la tasa de régimen, y a partir de ahí va a entrar en régimen y a crecer a una tasa G', ¿sí? Entonces, crece una tasa G en la primera parte y crece una tasa G' en la segunda parte. Por lo tanto, para evaluar esto, nosotros lo que tenemos es el monto de dividendos que paga hoy la empresa, y después lo que vamos a tener acá es para evaluar la primera parte de este horizonte temporal, los primeros, entre comillas, 3 años, 5 años, el primer corto plazo de este patrón de crecimiento de los dividendos, vamos a calcular lo que se llama el valor presente de una anualidad. ¿Qué es el valor presente de una anualidad? Es un valor nominal de dividendos que crece a una tasa G durante un periodo de tiempo determinado, que son una X cantidad de años. Por eso se llama el valor presente de una anualidad. No es una perpetuidad creciente, sino que es una anualidad. Es decir, yo espero que los dividendos crezcan en los próximos 3 años a una tasa G. Punto. Eso es todo. Y eso es el valor presente de una anualidad. Le estoy dando un valor a los dividendos que me va a pagar la empresa en los próximos 3 años. El valor presente de esta anualidad se calcula de esta manera, con esta fórmula, ¿sí? G es la tasa de crecimiento esperada de los dividendos en este corto plazo, y KE es la tasa de descuento del equity. ¿Sí? Este es el valor presente de una anualidad. Ahora, después el inversor, uno tiene que decir, bueno, espero que crezcan 3 años, que crezca un X% en los próximos 3 años, y de ahí en más crezca una segunda tasa de crecimiento, que es la tasa de crecimiento en régimen. Entonces, tengo que darle valor a esa perpetuidad a partir del tercer año. ¿Qué va a pasar con el dividendo a partir del tercer año? Que va a crecer, yo estimo que va a crecer a perpetuidad. Entonces, ¿qué se hace? Se saca el valor presente de una perpetuidad con crecimiento estacional, es decir, la segunda parte de crecimiento. Fíjense que acá tendríamos el dividendo a posteriori del tercer año que yo proyecté, el dividendo en T+1, es decir, el dividendo en el año 4, dividido la tasa de descuento del equity menos la tasa de crecimiento que estoy esperando en la estacionalidad. Entonces acá tengo el valor presente de esta perpetuidad con crecimiento en toda esta primera parte del cociente. Entonces acá voy a tener el valor presente al principio del tercer año de esta perpetuidad con crecimiento, a la tasa G'. Ahora, para tenerlo traer ese flujo de fondos a perpetuidad estimado a partir del tercer año, para traerlo a valor de hoy, lo tengo que descontar T periodo. Es decir, en este caso, supusimos 3 años de primera etapa de expansión. Entonces, este valor a perpetuidad calculado al principio del tercer año, lo tengo que traer 3 años para acá, 1 más KE o R elevado al cubo. ¿Sí? O sea, traigo el valor presente de esta perpetuidad con crecimiento a partir del tercer año.
acá se hace un ejemplo. Si nosotros tenemos una empresa que esperamos crezca al 5% en la primera parte, en la primera etapa, con una primera etapa de crecimiento de 10 años, no de 3 años, bastante más largo el horizonte de lo que yo les planteaba en la diapo anterior, y luego entra en régimen una tasa de crecimiento del 2%, si en la empresa está pagando hoy un dividendo del 10%, es la primera parte, la anualidad con crecimiento es 10 por esta fórmula, 1 menos el paréntesis 1 más 5%, si 5% es la tasa la tasa de crecimiento, que es esta tasa de acá, se asume que el CAE es del 20%, entonces tenés el primer cálculo de la anualidad, que son $49,13, y el segundo cálculo del valor de la perpetuidad con crecimiento, que es $14,19, es decir, el valor de la acción es 63,31. Esta es una práctica usual del mercado, que se evalúa una primera etapa de expansión y una segunda etapa de expansión. Esto es lo que se llama el modelo de Gordon, de crecimiento por fase, que también está en la bibliografía. ¿Sí? Bien. ¿Alguien decía algo, chicos? Bien. Bueno. ¿Me escuchan bien, chicos? Sí, Sí, profe. sí. Bueno, entonces, hasta acá es la primera parte de lo que significaría evaluación de acciones, ¿sí? Que es, de nuevo, la evaluación de acciones en definitiva es calcular el valor presente de un flujo futuro de fondos que está en definitiva representado por los dividendos que pagan esas acciones. Estamos hablando de empresas que cotizan en bolsa que tienen una política de dividendo determinada, ¿sí? Si uno entra, podemos hacer la prueba de entrar a cualquier portal financiero y uno puede ver que una acción, a ver si nos sale hacerlo acá. Vamos a poner Yahoo Finance. Y acá buscamos, vamos a buscar YPF. ¿Por qué no estás compartiendo pantalla, profe? Ah, perdón, ahí va. Gracias. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, ahí sí. entré a Yahoo Finance, busqué acá en el símbolo, se busca la acción, por ejemplo YPF Sociedad Anónima, en Buenos Aires o en Nueva York, pongamos Buenos Aires. Entonces acá vamos a tener el perfil de la acción, ¿sí? Entonces, no, el perfil no. O los financials, a ver si tiene los financials acá. En el resumen, vamos a ver qué trae. Acá. Fíjense que en definitiva, acá lo que te trae de la acción es el valor de la acción, 590 pesos, si traemos YPF en dólares, te lo va a convertir en dólares. Fíjense que acá habla de EPS, que son ganancias por acción, earnings per share, las ganancias por acción. En algún lugar, si navegamos por ahí, vamos a encontrar la tasa de retención de dividendos. Es decir, las acciones que cotizan en bolsa generalmente tienen parámetros ya preestablecidos y los precios de las mismas se evalúan en función de estos parámetros. Nosotros podemos navegar por acá y ver una cantidad de indicadores que tienen que ver con estas formas de evaluación de acciones. Entonces, las acciones se van a evaluar
a partir del cálculo de valores presentes, considerando un flujo de fondos futuro que puede tener un crecimiento de esos dividendos, crecimiento estable en el tiempo a perpetuidad, o puede tener etapas de crecimiento, y el descuento va a venir por la tasa de descuento que se determina a partir del KPM. ¿Sí? El KPM va a estar influenciado por el beta de la acción, y ese beta va a depender de la covarianza de la acción con el mercado, como ya vimos en la primera parte. Después hay otra parte de activos financieros que no lo vemos acá, pero que es súper interesante, que es el tema de los bonos. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre un bono y una acción? Los bonos me refiero a, pueden ser bonos públicos como bonos privados, es decir, uno podría calcular el valor de un bono emitido por el gobierno argentino o el gobierno americano, o podría también calcular el valor de un bono emitido por YPF o por Facebook, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre evaluar un bono o evaluar una acción? ¿Qué diferencias y similitudes tenemos entre los dos? La vida, que sea de renta fija. Que sea renta fija, ¿qué significa eso? Y que puedes más o menos saber los flujos de fondos que vas a tener. O sea, Intereses y eso. bien. El bono, por un lado, tiene... a ver, nosotros en las acciones tenemos también una proyección de dividendos, ¿sí? Y el bono lo que tiene es, si yo emito hoy por hoy un bono, una obligación negociable por, digamos, 100 millones de dólares, tengo que decir, emito una obligación negociable por 100 millones de dólares, que la voy a amortizar en 10 años en pagos semestrales de cuotas de capital e intereses a una tasa del 5% de interés, ¿sí? Entonces, ya estoy definiendo cuál es el flujo de fondos futuros del bono. ¿Está claro? En el caso de una acción, el flujo de fondos futuro va a ser los dividendos que yo estimo que voy a pagar a futuro. Ahora, ¿qué diferencia hay entre esos dos flujos de fondos? ¿Cuál es más riesgoso que el otro? La acción es más riesgosa que el bono. ¿Por qué? Porque no solamente que no puedes tener dividendos si la empresa pierde, sino que también puede bajar el precio del activo ese sustancialmente. A ver, dale de nuevo, explícalo de nuevo. Van bien, con la idea, pero dale un poco más de forma. ¿Por qué vos pensás que el precio del bono es menos riesgoso que una acción? Y depende qué bono también. Sí. Porque si un No, bono pero de un bono argentino también YPF. tiene riesgo. No, pero un bono YPF, un bono de American Airlines, qué sé yo, compará un bono de una empresa contra una acción de la misma empresa, ¿sí? ¿Cuál de los dos flujos de fondos es más, entendés vos que es más riesgoso que el otro? Pensá en Modigliani y Miller también. Profe, Sí, ¿no tiene que ver con que la acción tiene una vida ilimitada? La vida de la acción es ilimitada, mientras que el bono es una vida limitada. hay bonos a 30 años también. Puede ser, pero en realidad, es más, vos tenés un bono a 10 años, yo te digo, ese bono a 10 años contra una proyección de dividendos de 10 años. Puede ser por lo que habíamos visto en algunas de las unidades anteriores, que digamos el accionista tenía un derecho residual del cobro y las acciones sería el derecho residual, y vos cuando tenés un bono sos un acreedor, básicamente. Bien, por ahí va. Exactamente, o sea, el acreedor financiero, el poseedor del bono corporativo, tiene prioridad de cobro sobre el accionista. Es decir, si a la empresa le fue un poco peor de lo que esperaba, el tenedor del bono, el acreedor financiero cobra seguro. El accionista cobra lo que distribuye la empresa de lo que sean las utilidades netas de la empresa, ¿sí? O sea, el tenedor del bono tiene prioridad de cobro sobre el accionista, y por lo tanto el riesgo para el acreedor financiero es menor que el riesgo que asume el accionista. ¿Sí? Aparte también porque el rendimiento es menor que una acción.
Bueno, vamos al segundo punto. Vamos al segundo punto. Entonces, vos decís, el flujo en el numerador, en el caso de una acción, el riesgo de ocurrencia, la probabilidad de ocurrencia de ese numerador, de ese flujo de fondos, tiene mayor riesgo que la probabilidad de ocurrencia del numerador del bono, ¿sí? De los 10 pagos anuales que yo te dije que iba a tener este bono corporativo. Por lo tanto, la tasa de descuento del bono va a ser mayor o inferior a la tasa de descuento de los dividendos esperados de la empresa. La tasa de descuento del bono va a ser mayor o menor que la tasa del equity. Va a ser menor, Bien, ¿por qué? Porque es menos riesgoso. claro. ¿Se entiende? Entonces, el bono, los bonos corporativos se descuentan a una tasa generalmente inferior a la tasa que se descuentan los dividendos, a la tasa de rendimiento del equity. ¿Está? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Y ahí también volvamos al Modigliani Miller. Si una empresa se endeuda, emite bono corporativo y empieza a aparecer el riesgo, ¿qué riesgo empieza a aparecer cuando aumenta sustancialmente el endeudamiento de la empresa? ¿A El riesgo sistemático? de insolvencia. El riesgo de insolvencia, ¿sí? Entonces, la tasa de descuento de los bonos, en definitiva, la evaluación de un bono es conceptualmente similar a la evaluación de un activo, de una acción, es decir, es el descuento de un flujo de fondos futuro proyectado. Varía la tasa de descuento con la cual descontás el flujo de fondos futuro. Y yo ahora tengo otra pregunta. Nosotros habíamos dicho que esta empresa emite un bono corporativo a 10 años con pagos semestrales de capital y digamos, una tasa de interés en dólares del 5% anual, ¿sí? Entonces yo me imagino, para evaluar el bono, descuento la tasa del 5% anual, ¿correcto? ¿Cómo evalúo el bono ese que me prometió un pago en 10 años con un interés del 5% anual? ¿La descuento a qué tasa? ¿A la tasa del 5%? Y sí, ¿Por qué? porque ¿qué otro riesgo tenés si no? Pero ¿qué pasa si yo te digo que soy súper sólido y te voy a pagar el 5% y vos pensás que yo soy un insolvente que no te voy a pagar esa tasa del 5% o el riesgo mío es muy superior? Si tu percepción del riesgo mío de pago como deudor es superior, si vos pensás que el riesgo mío es superior a ese 5%, yo te digo que valgo. ¿Vos a qué tasa vas a descontar mi flujo? a la tasa de las acciones, porque es lo... No, sí, o a una tasa que esté entre las acciones y lo que es tu percepción del riesgo. Es decir, si vos decís, no, mira, esta empresa como deudor financiero no vale un 5% de tasa de descuento, ¿sí? Vale un 8%. Entonces el flujo de fondos del bono corporativo que yo emito lo va a descontar al 8%. Más allá de que yo emito con intereses al 5%, vos tenés una tasa de descuento del flujo de fondos futuros que genera el bono, que tiene que ver con mi riesgo, no tiene que ver con las condiciones de emisión del bono. Yo te puedo emitir un bono, una tasa del 5% de interés anual, pero vos crees que ese flujo de fondos debe descontarse a un 8% porque el riesgo de impago mío amerita que se descuente al 8%. ¿Se entiende? Es decir, yo puedo estar descontando el flujo de fondos futuros de un bono a una tasa superior a la tasa de interés que devenga el bono. ¿Sí? ¿Lo puedes volver a repetir, profe? En el caso de los bonos generalmente devengan, es decir, ofrecen una tasa de interés sobre el saldo de capital. ¿Sí? O sea, la condición de emisión de un bono tiene plazo, monto, en cuántas cuotas se va a amortizar el capital y una tasa de interés determinada, ¿sí? Que es la tasa de interés con la cual, vinculada al riesgo que yo creo que tengo al momento de emisión del bono. ¿Sí? Ahora, supongan que ustedes después, el día de mañana, quieren comprar ese bono, se lo quieren comprar a uno de los tenedores de ese bono, le quieren comprar el bono.
Lo que están comprando es un flujo de fondos futuros esperado sobre un activo financiero. Y ese flujo de fondos futuro esperado tiene para ustedes, según el riesgo que yo tengo como pagador, una tasa de descuento determinada, que no tiene nada que ver con la tasa de interés que devenga el bono. Es decir, el bono puede devengar un 5% de interés, pero ustedes pueden percibir que mi riesgo vale un 8% anual, un 10% anual, un 15% anual. ¿Y la diferencia? ¿Qué variable sería en ese caso? ¿Y qué va a cambiar, por lo tanto? ¿Qué va a cambiar si aumenta la tasa de descuento del flujo de fondos futuros? ¿Qué es lo que va a bajar? El precio. El Claro, precio del P sub bono. 0. Exacto, baja el P sub 0. Entonces, el P sub 0 no va a ser equivalente a una tasa de interés del 5%. Va a depender de la tasa de descuento que vos utilizás, que va a ser del 8, 10, 15 o 20%. ¿Sí? Entonces, el precio que vos vas a definir para el bono va a ser superior o inferior al P sub 0 original. Va a ser inferior. Inferior. Entonces, en los casos donde el inversor, ustedes compran un bono a una tasa de descuento superior al interés que devenga el bono, se dice que el bono cotiza bajo la par. Cotiza bajo la par. ¿Qué quiere decir? Que se descuenta una tasa de interés superior al interés que devenga el bono. El bono cotiza bajo la par. ¿Mm? Claro, todo esto se ve en el mercado secundario de bonos, sería. Exactamente, exactamente. Alejo, Ahora yo pregunto, si yo... Sí, decime, Facundo. Entonces, la conclusión sería que vos, por ejemplo, en los bonos, mientras mayor riesgo tenés, el valor actual es inferior, porque vos estás menos, o sea, estás dispuesto a pagar menos por el bono. Exactamente. Exactamente. Ok, perfecto. Ahora, ¿qué pasa si yo emití un bono en un momento determinado del tiempo al 5% anual y mejoré sustancialmente mi performance financiera? Y entonces la percepción del riesgo que ustedes tienen es que la tasa de descuento del flujo de fondo de mi bono se debería descontar al 2% porque mejoré la performance. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con el P sub 0? Aumenta. Aumenta el P sub 0. ¿Sí? Entonces, ese bono cotiza sobre la par. La tasa de descuento implícita en el valor del bono es inferior a la tasa de interés que está en las condiciones de emisión del bono. ¿Sí? Entonces, la evaluación de bonos troncalmente es similar a lo que es la evaluación de cualquier activo financiero. El valor presente de un flujo de fondos futuro. ¿Sí? Ese flujo de fondos tiene un componente estocástico de probabilidad de ocurrencia que puede ocurrir o no ocurrir. En el caso de los bonos, tiene mayor probabilidad de ocurrencia porque tiene prioridad sobre las acciones. Ahora, de cualquier manera, el valor de un bono hoy, que se tradea en el mercado secundario, depende de la tasa de descuento de ese flujo de fondos futuro. Estamos hablando en torno de lo mismo, ¿sí? La evaluación del bono es un capítulo hermoso de finanzas, digamos, y a su vez maneja un volumen de dinero a nivel internacional muy, muy importante. Pero bueno, nosotros lo vemos ahora de manera más general o por arriba, pero la idea era que traten de interpretar esto. En Myers hay un capítulo tratado sobre evaluación del bono que yo se los recomiendo que lo lean, porque es súper interesante. Bueno, pero hasta acá llegamos. En la próxima clase ahora ahí está, lo veo a Maxi, le doy la palabra ahora. En la próxima clase vamos a dar evaluación de empresas por descuento de flujo de fondos, lo que vamos a ver por descuento de free cash flow, capital cash flow y equity cash flow, para lo cual quisiéramos que, o sea, primero denle prioridad al trabajo que ahora les va a explicar bien Maxi o le va a completar respecto del trabajo que tienen que hacer para el próximo lunes, y después para el próximo miércoles lean esos capítulos que vimos de López Munrauf sobre evaluación por descuento de flujo de fondos. Ale, Bueno. ¿qué tal? Buenas noches. Ale, entonces los tres modelos, los modelos de descuento de flujo de fondos,
que mencionabas serían para este miércoles, ¿no? O sea, este miércoles y jueves, para la clase práctica, ya estarían trabajando con esos modelos. Haríamos una introducción y unos primeros ejercicios. Sí, podría ser, está bien, sí, está bien, está bien. Porque en definitiva es aplicar la misma fórmula que viste o que vimos hoy, que explicaste hoy, pero cambiando las variables de flujo y de tasa. Sí, podría ser. No, a ver, lo que les mencionaba Alejo es que el lunes que viene, como está puesto en el cronograma, tenemos el seminario de mercado de capitales, y como les había comentado en un momento al principio, les íbamos a dar un trabajo, es muy breve, es un trabajo de investigación, que pueden usar mucho internet para encontrar información, ponerse en contacto con gente que conozca del tema. Es un trabajo de investigación. La idea es que se muevan, que busquen distintas fuentes para poder responder a las preguntas, que son preguntas básicas sobre el mercado de capitales y herramientas financieras. Este tema lo vamos a abordar fuertemente el lunes que viene en un seminario, en el seminario obligatorio de la materia. Pero la idea es que ustedes lleguen a ese seminario ya habiendo investigado y habiendo relevado un poco de información, que muchos la mayoría la tienen en la bibliografía obligatoria de la materia. El resto pueden investigar, pueden googlear y buscar en internet, contactar gente que los pueda orientar, digamos, pueden usar distintas herramientas de búsqueda, y eso se lo dejamos a su criterio, y esperamos que nos sorprendan. La idea es que al final del trabajo puedan formular 2 o 3 preguntas, para que esas preguntas las trabajemos o las abordemos en la disertación del seminario del lunes. Y al igual que el otro trabajo práctico, es en grupo. Puede ser que el grupo sea uno solo, digamos que si no tienen contacto o prefieren hacerlo individualmente, no es problema, pueden ponerse de a uno. Y pusimos que el grupo sea de hasta 5 personas. Pero para poder entregar el trabajo, sí o sí tienen que pertenecer a un grupo. Esto se había entendido, lo habían entendido todos bien. Hubo algunos casos específicos de algunos alumnos que no se suscribieron a un grupo estando solos, y eso hace que después no puedan presentar. Así que bueno, tienen que primero suscribirse a un grupo, ya sea que estén en grupo o estén individualmente, se tienen que suscribir a un grupo, y eso tienen tiempo hasta el 6, o sea, hasta el jueves a las 9 de la noche, y a partir de ahí se abre la posibilidad de subir el trabajo práctico, que va a estar disponible para poder entregar desde ese mismo jueves a las 21 hasta el lunes 10 a las 11 a.m., que es el lunes 10 a la tardecita, sería el seminario en la clase teórica virtual. No sé, ¿tienen alguna duda al respecto? ¿Me quieren preguntar algo? Es virtual el seminario, ¿no? Sí, el seminario es virtual, se va a hacer por la plataforma Zoom, o sea, igual que hoy. Es una clase más, nada más que vamos a tener a un invitado especial para dar esa clase teórica, que es nada más ni nada menos un empresario de la bolsa, y asesor bursátil, que tiene mucha trayectoria y mucha experiencia. Y la idea es que él les exponga las características de los mercados y de los activos financieros, los distintos activos financieros, y podemos abordar muchas herramientas que hoy son muy conocidas, o no tanto, depende por quién, pero tiene que ver con descuento de cheques, con contado con liqui, con el dólar bolsa, cómo operan las empresas, qué pueden hacer las empresas para conseguir distintas herramientas de financiamiento, o cómo invertir. Bueno, todo eso lo vamos a abordar en este seminario. Y la idea, como les decía, es que con el trabajo previo ustedes logren investigar y relevar este tema, y puedan llegar con más información y sea más enriquecedor el seminario. Por eso pusimos el trabajo práctico previo.
Y sí, como les decía, va a ser online, virtual, de la misma manera que hacemos esta clase. Es esta misma cuenta de Zoom, les vamos a colgar minutos antes el link, y para que se puedan registrar, puedan ingresar, y bueno, tengamos esa clase. Profe, una consulta. Sí, Guillermo. ¿Se puede hacer grupo con compañeros que estén anotados en elementos de la finanza? Porque yo estoy en administración y no me aparecían los chicos en el grupo. Claro, técnicamente no lo vas a poder hacer. Lo que en los pocos casos que hemos tenido de eso, le hemos dicho que presenten el trabajo práctico. Vieron que en la carátula ustedes tienen que poner el título del trabajo y los integrantes, que lo presenten y que pongan eso en la carátula, pero lo van a tener que presentar de manera duplicada, porque son materias distintas, de carreras distintas. Aquel que está estudiando la carrera de administración, la materia se llama Administración Financiera, y es una plataforma en donde van a ver solamente compañeros de Administración Financiera. No van a poder ver a compañeros y compañeras de elementos de finanzas de empresas, porque esa es otra materia de otra carrera, y por lo tanto es una plataforma distinta. Por eso nosotros siempre tenemos que hacer todo duplicado, o sea, cada vez que subimos una guía de trabajos prácticos, la tenemos que subir al mismo tiempo y en simultáneo para Administración Financiera y para la plataforma de elementos de finanzas de empresas, que es de la carrera de contador. Así que no hay forma de que técnicamente dos plataformas distintas tengan el mismo grupo. Así que cada cual se tiene que poner en un grupo por separado y tienen que presentar el trabajo en sus plataformas. Y el trabajo puede ser igual si lo hace con los chicos. El trabajo puede ser igual, pero a ver, Aclarando la nosotros carátula. tenemos que ver que cuando dos trabajos nos coinciden y decimos, bueno, para esto yo ya lo corregí y es igual a otro, tienen que tener la misma carátula y los mismos integrantes tienen que ser máximo 5 en total. O sea, Claro, puede ser que claro. 2 estén en administración y 3 en elementos, pero que la carátula tenga los 5 y no más de 5. Si empezamos a ver el mismo trabajo repetido en todos los grupos, vamos a tener una inconsistencia. No, está bien, está bien. Gracias, profe. Bueno, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta? A mí me quedó una duda, pero de la parte de los bonos que estábamos hablando, de la clase. Sí, adelante, Renzo. ¿Qué pasa cuando los bonos se vencen? O sea, tienen una fecha de vencimiento, ¿y qué pasa con eso? No sé si siguen o te siguen pagando rendimiento o no. Cuando los bonos se vencen, deben pagar el valor nominal del bono. Valor nominal de un bono, supongamos que el bono paga $100 en fecha de vencimiento, entonces espera que pague esos $100 y que cumpla con su obligación. Si no cumple, es lo que se llama una renegociación, o sea, es lo que le pasa a Argentina cuando tiene que cumplir con el pago de los bonos. Que debería pagar ese valor nominal, el valor nominal que es lo que dice el papel que va a pagar al vencimiento. Y ahí se termina el activo financiero, o sea, murió en la fecha de vencimiento del bono, no deja de cotizar, digamos. El no pagar en tiempo y forma, ¿sí? Son las dos características que hacen a la forma de pago, al pago, te hace entrar técnicamente en default, o sea, en falta de pago. Si vos no pagás de la manera que tenías que pagar y en el tiempo que dijiste que ibas a pagar, o sea, el vencimiento, entonces estás entrando en default. Lo que se hace normalmente cuando vos no podés pagar es renegociar. Y eso hace también al riesgo del emisor. Que en este caso, no sé, podemos tomar los bonos de Argentina que prometen pagar un determinado monto en determinada fecha. Ese es el vencimiento. Cuando se llega al vencimiento, debería pagar. Claro, sí. Lo que pasa es que a mí me pasó que una vez compré una letra del Tesoro para ver qué había pasado, cómo era, y pasó la fecha de vencimiento y me seguía figurando, pero a un precio mucho menor de lo que yo había. Claro. Bueno, si es un bono que se venció y que no pagó el valor nominal,
obviamente, si te pones a investigar sobre esa letra o sobre ese bono, seguramente estaba en periodo de renegociación. Me imagino que estás hablando de una letra del Tesoro argentino, que había defaulteado, que no estaba pagando, o estaba renegociando con los principales acreedores. Entonces, ahí el precio de esa letra empieza a variar y a cotizar de manera distinta de acuerdo a las expectativas de cobro que tienen los acreedores respecto del emisor, que en este caso es el Estado argentino. Bueno. Bueno, pero estas preguntas, creo que está muy buena esa pregunta, y preguntas como esas estarían buenas guardarlas o hacerlas, formularlas en el seminario del lunes que viene, que tal vez se va a abordar de manera más acabada el tema y va a estar bueno en ese sentido. Bueno, no sé, Alejo, ¿algo más para decir? No, estamos, lean recomendación, digamos, repaso conceptual de la clase de hoy, capítulos 3 y 5 de Myers, que están subidos a la plataforma, y luego encarar la parte de evaluación por descuento de flujo de fondos de López Bunrau. Están las clases prácticas de este miércoles y jueves, y después saltamos a la clase práctica del otro miércoles y jueves, Junín y Pergamino, y bueno, nos estaremos viendo. Profe, una pregunta. Dale. Sí, Federico. ¿Las notas del parcial van a estar para la semana que viene recién? Y sí, esperemos que sí. El recuperatorio es el 26, creo, de mayo, si mal no recuerdo. El 26-27 de mayo, así que esperemos que para la semana que viene, el fin de la semana que viene o a mediados si llegamos, estén las notas, sí. ¿Entran los mismos temas al recuperatorio? Sí. Gracias. Bueno, chicos, terminamos acá entonces. Nos estamos viendo entonces en las presenciales de Junín y Pergamino. Listo, profe. Bueno. Gracias. Chao. Gracias, adiós. Chao. Chao, gracias.